Hola detectives. El día de hoy les pediremos que hagan investigaciones a detalle de las personas a las que conocerán de apps de citas. Recuerda contarnos, ¿qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Mujeres, por favor estén atentas a todo. No se dejen llevar por la diversión y emoción del momento. Suscríbete al canal y dinos qué otros casos te gustaría que investiguemos. Cuando oyes hablar de Tinder y de las citas online, piensas en esa historia de amor de éxito o en ese momento incómodo. Nunca piensas en lo imposible o en el asesinato más peligroso. ¿Qué le pasó a Grace Mullan y a quién conoció? Nuestra historia comienza al otro lado del charco de nuestra casa habitual. En Essex, Inglaterra, vivía Grace Mullan en un pequeño pueblo llamado Wickford. Nació el 2 de diciembre de 1996, hija de sus amorosos padres David y Gillian. Grace creció como una niña feliz junto a sus dos hermanos, Michael y Declan. Su padre era dueño de una exitosa empresa de construcción, y la familia vivió una vida fructífera gracias a ella. Grace asistió a la escuela secundaria St. Thomas More antes de inscribirse en la universidad. En septiembre de 2018 se graduó con éxito de la Universidad de Lincoln, donde completó con éxito una licenciatura en marketing y publicidad. Mientras estaba en la universidad, Grace trabajó a tiempo parcial para ahorrar dinero y poder viajar durante un año después de graduarse. Y eso fue precisamente lo que hizo. Su familia la describió como una persona alegre, cariñosa y de espíritu libre. Era académica y creativa, y pintaba en su tiempo libre, como se puede ver en esta foto de su casa, con una familia cariñosa, un título universitario sólido y un año de viajes planeados por delante. Grace realmente tenía el mundo a sus pies. Tenía la ambición de crear recuerdos para toda la vida y luego emprender una carrera en marketing. Antes de eso, sin embargo, como muestra del tipo de persona que realmente era, se cortó el pelo largo y lo donó a una organización benéfica local que se especializaba en crear pelucas para niños que se sometían a un tratamiento contra el cáncer. Y después de eso, hizo las maletas. Se despidió y se embarcó en un vuelo a Perú. Grace visitó Sudamérica durante 6 semanas. Disfrutó de su tiempo, contempló el paisaje e hizo algunos amigos en el camino. Pero un viaje alrededor del mundo solo es una vuelta al mundo si uno continúa. Así que el 20 de noviembre voló a Nueva Zelanda. Su viaje comenzó en la parte superior de la isla norte, donde estuvo durante 10 días antes de viajar a Auckland el 30 de noviembre. Todo le iba bien. Visitó las vistas y atracciones de la ciudad, pero no tenía una agenda definida y, como su próximo vuelo estaba reservado para dentro de solo 5 días, aprovechó cada momento tal y como se le presentaba. Pero ya era 1 de diciembre. El fin de semana acababa de empezar, y el cumpleaños de Grace era el día siguiente. Como viajaba sola, Grace buscaba amigos y utilizaba aplicaciones como Tinder para conocer gente nueva. Durante su viaje, conoció a un hombre criado en Auckland llamado Jesse Kemperson. Jesse le envió un mensaje a Grace por Tinder y finalmente la invitó a tomar algo. Sus mensajes de respuesta parecían fríos al principio, pero Jesse insistió. Al final, probablemente por falta de algo mejor que hacer, Grace aceptó su oferta y los dos se reunieron para tomar algo en el centro de la ciudad. Se encontraron en Sky City, un complejo de entretenimiento en el corazón de Auckland. Allí se dieron un abrazo antes de dirigirse al Andy's Burger Bar para tomar unos cócteles. Al principio, la conversación parecía un poco frágil, pero con el tiempo los dos se fueron encariñando. Después de sus primeras bebidas, visitaron un café mexicano para tomar cócteles, 2 jarras de margarita y una de sangría, ambas pedidas y pagadas por Jesse. Y la siguiente parada, el Bluestone Room. A estas alturas, las dos realmente empezaban a disfrutar de la compañía mutua.
Pidieron cervezas y se las vio hablando y riendo antes de compartir un beso. Mientras Jessie se iba al baño, Grace le envió un mensaje a una amiga que estaba en Inglaterra. Previamente, ese mismo día, le había contado a una amiga que Jesse era ejecutivo de una compañía petrolera y que quería mudarse a Londres en los próximos meses. Esto le dio a Grace la esperanza de forjar una amistad duradera. Así que, a esa altura, la velada iba muy bien. Unas copas en una nueva amistad hicieron que mañana fuera el cumpleaños. ¿Te gustaría llevarlo a un lugar más privado? La respuesta fue sí, así que se dirigieron al apartamento de Jessie. Las cámaras de seguridad captan a los dos dirigiéndose a la habitación del motel de Jessie. Vivía a la vuelta de la esquina y tenía un apartamento en la ciudad. Jessie rodeaba con el brazo a Grace mientras caminaban hacia el vestíbulo y luego hacia el ascensor que los llevaba a su piso. Esa fue la última vez que tendríamos noticias de Grace. El día siguiente era el cumpleaños de Grace y, cuando amaneció en Inglaterra, los mensajes de texto y los tweets inundaron el teléfono de Grace, pero no recibió ninguna notificación. Su teléfono estaba apagado. Su familia y amigos comenzaron a preocuparse, y luego los medios de comunicación también. El mundo no tenía idea de dónde había ido Grace, pero sus allegados sabían que algo debía haber salido mal para que ella permaneciera en silencio el día de su cumpleaños. Siempre estuvo en contacto constante con su familia y amigos, pero a estas alturas, aún sin descubrir la pista final de su desaparición, sería esa cámara de seguridad, ese ascensor y Jessie Kempson. Jessie nació en 1992 y creció en Wellington, en la isla norte de Nueva Zelanda. Su infancia fue frágil. Cuando tenía 9 años, sus padres se divorciaron y su madre se mudó al extranjero poco después. El resto de su infancia no fue nada especial. Pero en 2013 se fue de casa de su familia después de prolongadas discusiones en las que lo acusaban de robar y mentir constantemente. Durante los siguientes años, se mudó a Australia y se convirtió en obrero, pero eso tampoco le funcionó. Por eso, en 2018, regresó a Auckland. En ese momento, Jessie estaba al borde del abismo. Se mudó a un pequeño apartamento, tipo estudio, en un motel en el centro de la ciudad, tras una pelea con sus excompañeros de piso, que cada vez estaban más preocupados por sus cambios de humor, su comportamiento mujeriego y amenazador. Como Jessie era, en efecto, un mentiroso patológico y un fantasioso en serie, mentía ritualísticamente a todo el mundo que lo rodeaba. Por nombrar algunos, mintió al decir que era una estrella de rugby de los All Blacks, un playboy, un ejecutivo petrolero y un miembro de una pandilla. Afirmó que tenía cáncer y que sus padres estaban muertos. Mintió al decir que tenía un título en Derecho y se jactó de tener planes de comprar un restaurante frente al mar. Pero Jessie estaba lejos de tener éxito. Al salir de 2018, había dejado atrás una serie de trabajos fallidos y pisos compartidos. Había sido expulsado de responsabilidades anteriores como barman, asistente de ventas y había perdido su trabajo más reciente como vendedor telefónico. El mismo día que conoció a Grace, estaba perdiendo el control. Y por desgracia para Grace, a pesar de sus logros, sus fortalezas y sus sueños, y contra toda expectativa, cayó en sus garras. Jessie había matado a Grace en algún momento de la noche del 1 de diciembre, en su habitación de motel de Sky City, la víspera del cumpleaños de Grace. Las cámaras de seguridad captaron a Jessie saliendo de su apartamento a la mañana siguiente alrededor de las 8:00 am. Y solo unos minutos después, a las 8:07, se lo vio entrar a una tienda de suministros, el almacén de Elliot Street. Allí compró una maleta grande antes de llevarla de regreso a su apartamento. Nada sospechoso. A las 8:32, se le vio salir de nuevo de su habitación de hotel para visitar un supermercado local y comprarse lejía, guantes de goma y productos de limpieza. Luego, a las 10:33,
Volvió a salir de su apartamento, subió a un taxi, visiblemente angustiado, para viajar a una empresa de alquiler de coches donde recogió un Toyota Corolla rojo antes de conducir de vuelta a casa. Así que, maleta, lista. Artículos de limpieza, listos. Coche de alquiler, listo. ¿Qué sigue? Lógicamente hablando, deshacernos del cuerpo. No en el caso de Jesse. Salió a una cita en Tinder. Es ridículo. Vivir en medio de un centro urbano ajetreado no ayudó a Jesse a cometer su crimen. Las cámaras de vigilancia captaron una gran cantidad de sus actividades durante los días siguientes. Esto incluyó el hecho de que aparcó el coche alquilado a las 19:30. Llevó una limpiadora de alfombras alquilada a su apartamento a las 20:28 y regresó media hora más tarde. Y finalmente, a las 21:30 del mismo día, las cámaras de vigilancia captaron a Jesse sacando 2 maletas de su habitación. Ambas aparentemente completamente llenas. Jesse transportó el cuerpo de Grace al auto, desde donde viajó a Keomou, Oakland. Por la mañana caminó hasta una tienda de materiales de construcción, Western TM, y compró una pala. Una vez que se deshizo del cuerpo, Jesse regresó a casa. Fue a la tintorería, limpió el coche, lo devolvió a la empresa de alquiler y el 5 de diciembre se deshizo de los objetos que quedaban de Grace en uno de los contenedores del parque local. A esa altura, ya habían pasado 4 días desde la desaparición de Grace. La policía de Oakland estaba tras su pista. El 6 de diciembre, habían localizado un paradero cerca del Star City Hotel y allí estaban buscando a Jesse Kempson para interrogarlo. Al mismo tiempo, sin embargo, Jesse regresaba de un centro comercial cercano. Mientras la policía estaba en el vestíbulo, lo tomaron por sorpresa y después de un intento fallido de alejarse sin que nadie lo notara, lo persiguieron. Lo llevaron para interrogarlo y su casa, ahora una escena del crimen, fue sometida a pruebas. Usando un compuesto químico llamado luminol, encontraron la sangre de Grace manchada en la alfombra. De vuelta en la sala de interrogatorios, Jesse tampoco se encontraba muy bien. En su primera entrevista con la policía, mintió cuando le preguntaron sobre su paradero la noche en que Grace desapareció. ¿Cómo se desarrolló la velada? Sí, bastante bien. Pero cuando lo llevaron a declarar 2 días después para interrogarlo más, cambió su versión por una que no coincidía con lo que los detectives estaban construyendo. Has indicado que estás dispuesto a hablar con nosotros sobre los acontecimientos del sábado pasado. ¿Es correcto? Sí. Cuéntame qué pasó el sábado pasado. Desde el principio, mataste a Grace Mullane. Mataste a Grace Mullane. Bien, Jesse Kempson. Estás bajo arresto por el asesinato de Grace Mullane. Allí, Jesse Kempson fue detenido y arrestado después de las imágenes de vigilancia, las pistas de los lugareños y los datos móviles de Jesse. Los investigadores finalmente encontraron el cuerpo de Grace en una tumba poco profunda a 50 metros de una carretera rural, en el parque regional Waitakere Range, a unas 21 millas de Auckland, Nueva Zelanda. Mientras la nación estaba en estado de shock, miles de personas asistieron a las vigilias por Grace. Las autoridades estaban claramente consternadas por la noticia, e incluso su primer ministro le rindió homenaje. Su hija debería haber estado a salvo aquí, y no lo era, y lo lamento. Mientras estaba detenido, se supo que Jesse ya tenía antecedentes penales por agresión sexual a otra turista británica solo 8 meses antes de asesinar a Grace. Tal como haría más tarde, Jesse llevó a su víctima a una cita en Tinder antes de llevarla de regreso a su apartamento en el motel. Grace recordó su experiencia ante el jurado, yaciendo congelada y llorando de miedo en la cama mientras Jesse la atacaba. Había mantenido el ataque en secreto hasta que reconoció el rostro de Jesse en las noticias. Él también había sido condenado anteriormente por una serie de otros delitos contra su expareja. En el estrado, Jesse afirmó que Grace
había muerto accidentalmente después de su encuentro, y que simplemente se trató de sexo duro que fue demasiado lejos. Sí, claro, el padre de Grace, que había volado desde Inglaterra para estar presente en el tribunal, miró directamente a Jesse mientras el detective leía que Jesse había tomado fotografías del cuerpo de Grace y había visto pornografía en su teléfono poco después de matarla. Los datos del teléfono también mostraron que Jesse realizó múltiples búsquedas esa noche después de la muerte de Grace. Esas búsquedas incluyeron rigor mortis, Waiter Carry Range, The Hottest Fire, Large Bags Near Me y Flesh Eating Birds. El 22 de noviembre de 2019, Jesse Kempson fue declarado culpable del asesinato de Grace Mullen. Los padres de Grace lloraron al escuchar el veredicto. Jesse Kempson no mostró emoción alguna. Fue condenado además por 9 cargos en total de violación, abuso sexual, amenazas de muerte y agresión. Y eso no le hizo mucha gracia. Eres un mentiroso. No tienes motivos para condenarme. Estás lleno de mentiras. Jesse ahora enfrenta una condena de cadena perpetua con un mínimo de 17 años de prisión antes de la libertad condicional. Y esa es la historia de Grace Mullen. Digo Grace y no Jesse, porque deberíamos recordar la verdadera tragedia que se esconde aquí. La vida de una mujer joven, fuerte y exitosa que recién inicia su adultez en lo que debería haber sido uno de sus años más felices, pero que fue rechazada por las manos de un don nadie. No puedo imaginarme lo asustada que debió haber estado en sus últimos momentos. A 19.000 kilómetros de sus amigos y su familia. Una peculiaridad inquietante de la historia. La última obra de arte que Grace subió a Instagram mientras estaba viva fue una calavera pintada con acuarela. Ella lo subtituló: "Dos pueden guardar un secreto si uno de ellos está muerto. Dos pueden guardar un secreto si uno de ellos está muerto". ¿Grace había previsto su destino? No. Pero, de todos modos, es una oscura coincidencia. El padre de Grace compartió más tarde con los medios locales e internacionales que espera que la muerte de Grace no impida que nadie haga realidad sus sueños y viaje por el mundo. Y tiene razón. No podemos limitar nuestras vidas para evitar incidentes tan improbables y raros como este caso. Pero eso no hace que la muerte de Grace sea más fácil para una familia. Lo que hizo Jesse Kempson es imperdonable. Lo que hizo Jesse Kempson es imperdonable. Esperemos que se quede en su jaula de por vida. Y si te interesa, la familia de Grace ha apoyado a White Ribbon, una organización benéfica dedicada a poner fin a la violencia masculina contra las mujeres. Quiero escuchar sus pensamientos sobre este caso. Si les gustó este caso, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.